Buenos días, profesora Salia. Aquí su estudiante Ortega Yarleni haciendo la intervención de nuestra primera novela analizada en este curso. Nuestra primera novela analizada es la novela Amalia. Es una novela del argentino José Mármol, cuya primera parte fue publicada en 1851 en forma de folletín en el diario La Semana de Montevideo. Interrumpida la publicación por el pronunciamiento de Urquiza, que daba nuevo impulso a la lucha contra Rosas. Apareció en forma de libro en Buenos Aires durante los años de 1855, con la adición de los 8 últimos capítulos. El contexto de la historia nos relata un amor de una pareja joven, malogrado por la violencia política. El tema es innovador, pues utiliza la historia del romance para aspirar al retrato de una realidad histórica. El año del terror, entre el 4 de mayo y el 5 de octubre de 1840, en el que Juan Manuel de Rosas realiza la persecución más encarnizada de sus opositores, a lo que ubica bajo el rótulo común de unitarios, aunque algunos, como los agrupados de la Asociación de Mayo, no eran unitarios ni federales. La sinopsis de esta novela es la siguiente. El hilo conductor del relato es el romance entre Amalia, una viuda residente en Buenos Aires, y Eduardo Belgrano, un joven unitario que es herido al tratar de salir de Buenos Aires para incorporarse a las tropas que luchan contra Rosas. Eduardo es salvado por su amigo Daniel Bello, quien lo conduce a la casa de su prima Amalia, una viuda tucumana de apenas 20 años que tiene una quinta en Barracas, es decir, en las afueras de Buenos Aires. Nace un romance entre Amalia y Eduardo mientras suceden muchas peripecias en la ciudad y sus alrededores, lo cual da oportunidad al autor para presentar el accionar de figuras históricas como el gobernador de Rosas, su hija Manuelita, su hermana Agustina Rosas, su cuñada Josefa Uzcurra, y así entre otros personajes que aparecen en la novela. Ahora hablaremos un poco sobre el nivel estructural, el tiempo. El tiempo del escritor está relacionado con la época en la cual escribió la obra. Manifiesta costumbres, historia y referencia cultural de una sociedad. El tiempo histórico refleja los hechos o acontecimientos verídicos pertenecientes a una determinada época. El tiempo del lector está constituido por todas las experiencias de su vida que le permite formarse un criterio o un juicio sobre la obra. La trama de la novela Amalia, del argentino José Mármol, como ya lo habíamos dicho, se desarrolla en Buenos Aires, Argentina, durante la dictadura del general Juan Manuel de Rosas, entre el 4 de mayo y el 5 de octubre de 1840. El tiempo es cronológico, ya que la historia transcurre en unos meses del año 1840. Citamos: han pasado 11 días. Dicho esto, hablaremos sobre el espacio o el ambiente. El espacio del ambiente, si bien es cierto, es el lugar donde se mueven los personajes. El lugar donde se realizan los hechos es la ciudad de Buenos Aires, Argentina. El escenario de algunas partes de la novela es en Montevideo, Uruguay. En Amalia aparecen espacios abiertos. El narrador nos sitúa en lugares donde se desarrollan los hechos en la ciudad de Buenos Aires. Citamos: era una ciudad desierta, un cementerio de vivos, cuyas almas estaban unas en el cielo de la esperanza, aguardando el triunfo de Lavalle,
y otras en el infierno del crimen esperando el de Rosas. El estilo que ha utilizado el narrador en esta obra es narrativo, bien lo dice. El autor expresa en esta novela, la ha escrito en 5 partes, que la divide en capítulos. En cada uno de ellos expresa el romanticismo, la tragedia y la trama que viven los personajes. Amalia se desarrolla durante la época rosista, como ya lo hemos mencionado anteriormente, en la que luchaban federales contra unitarios. El ambiente que se presenta es hostil, de guerra civil. Los protagonistas intentaban asilarse en el Uruguay y vivían escondiéndose de los oficiales de Juan Manuel de las Rosas. El narrador en esta obra es un narrador testigo. Es aquel que narra desde el punto de vista de un personaje que no protagonizó los hechos, pero fue testigo de ellos. Este personaje cuenta los hechos que ha presenciado desde su perspectiva y utiliza la tercera persona ya que cuenta la historia de otro. Citamos: el 4 de mayo de 1840, a las 10:30 de la noche, 6 hombres atravesaban el patio de una pequeña casa de la calle de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires. Figuras literarias dentro de la obra. Las figuras literarias son formas no convencionales de utilizar la palabra de manera que se emplean con sus excepciones habituales. Se acompañan de algunas particularidades fónicas, gramaticales o semánticas, que las aleja de ese uso habitual, por lo que terminan por resultar especialmente expresivas. Las figuras literarias que podemos encontrar dentro de la novela Amalia son las siguientes. El retrato. El retrato es una figura retórica o recurso literario que se refiere a la descripción de una persona o personaje, tanto de sus rasgos externos, físicos, como de los internos, ya sean psicológicos, cualidades espirituales, morales o de carácter. Citamos: el coronel don Francisco Lins, veterano de 1813, hombre de la más culta y escogida sociedad, de hermosura remarcable. Anáfora. La anáfora es una figura retórica que consiste en la repetición intencionada de la palabra al comienzo de frases o versos, generalmente consecutivos. Cita: será siempre mentira de la libertad, mentira de la justicia, mentira de la dignidad humana. Metáfora. Es una de las figuras literarias más importantes. Por metáfora se entiende el desplazamiento de significado entre 2 términos con una finalidad estética. Citamos: hasta ahora he tratado de ser el disque de la inmigración. No mata el cáncer del individualismo las puertas de la patria. Gradación. Figura que consiste en la ordenación de una serie de palabras de menor orden de importancia a mayor, o viceversa. La gradación es una figura de acumulación perteneciente al grupo de figuras de pensamientos. Citamos: pero es preciso que la haya para dentro de 1 año, de 2 o 10. Pasaremos ahora a lo que es el nivel interpretativo. La ideología. Las ideologías suelen constar de 2 componentes, una representación del sistema y una programada de acción. La representación proporcionada en un punto de vista propio y particular sobre la realidad vigente, observándola desde una determinada perspectiva compuesta por emociones, percepciones, creencias, ideas y razonamientos, a partir del cual se le analiza y compara con un sistema real o ideal alternativo, finalizando en un conjunto de juicios críticos y de valor que plantea un punto de vista superior a la realidad vigente.
El programa de acción tiene como objetivo acercar las posibles del sistema real existente del sistema ideal pretendido. Amalia es un conjunto de ejemplos compuestos de una novela romántica. El juego memonístico de algunos clichés descriptivos, la proyección subjetiva, la exaltación sentimental, las funciones folletinescas, las pulsiones efectistas impuestas por las publicaciones en entregas sucesivas, las perspectivas internas del proceso amoroso tienen un claro parentesco con las distintas metas, géneros narrativos de la corriente romántica. Pero Mármol monta toda la categorización sentimental sobre ejes semánticos, históricos, políticos y sociales radicalmente transformados por las situaciones límite de violencia. Varios factores contextuales influyen en la elaboración de la obra. El terror de la mazorca que empuja al exilio a los componentes del grupo intelectual. Contextualización de la obra. Dentro de ella encontramos lo que es el marco histórico. El marco histórico en una novela son las circunstancias y las incidencias que rodean un suceso. Este contexto está formado por todo aquello que de alguna manera influye en el hecho cuando sucede. Un hecho siempre está atado a su tiempo, es decir, a su época. Dicho esto, nos referiremos a lo que es la corriente literaria, que es de conjunto de características tanto en la forma de describir como la temática, el común acuerdo con las condiciones sociales de una determinada época. Una corriente literaria puede permanecer durante varias épocas o menos de una. El movimiento al que perteneció esta obra fue al romanticismo. Tienen sus orígenes en la primera mitad del siglo XIX y que sentó básicamente una reacción contra la rigidez académica y la afirmación de una libertad absoluta. En esta obra se pueden observar muchos valores, entre ellos el valor religioso. Parte de la literatura religiosa o sagrada toma para los creyentes de determinadas religiones una consideración superior, es decir, a lo sagrado. Citamos: Señor cura Gately, dijo el joven, usted ha entregado su alma al demonio y nosotros a nombre de la justicia divina vamos a castigar al que ha cometido tamaño crimen. Dentro del valor político podemos hacer la siguiente cita: ¿será siempre mentira la libertad, mentira la justicia, mentira la dignidad humana y el progreso y la civilización, mientras también allí donde los hombres no liguen su pensamiento y su voluntad para hacerse todos solidarios del mal de cada una, para congratularse todos del bien de cada uno, para vivir todos, en fin, en la libertad y en los derechos de cada uno? Hasta aquí ha llegado mi intervención, profesora, con el análisis de nuestra novela Amalia de José Mármol. Muchas gracias.